Buenos días, Dios te bendiga. En esta mañana vamos a leer Mateo capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice la escritura: Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Muy bien, esto que vemos acá ocurre justamente después de que Jesús se bautizara, después de que Dios lo reconociera como su Hijo amado. Y inmediatamente después es llevado a la tentación. Así que miremos qué nos dicen estos versos, porque es muy interesante. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? La Escritura dice que fue el Espíritu Santo el que lo llevó allí. ¿Y para qué lo llevó? La Escritura nos muestra que dice que para ser tentado. Y aquí debemos tener en cuenta algo. Recordemos que el primer Adán, que estuvo en el paraíso, tenía todo allí. Todo lo tenía a la mano y sobre todo tenía una comunión íntima, real con el Señor. Pero ¿qué sucedió con el primer Adán? Una sola tentación de la serpiente hizo que Adán y Eva cayeran en pecado. Y de ahí viene todo el pecado que heredamos de él. Pero en este relato vemos a Jesús. Jesús es llamado en la Biblia el postrer Adán. Vemos a Jesús como el postrer Adán a quien Dios envía a la tierra para enfrentar esa tentación, enfrentar la tentación que Satanás traería para él. Y solo Jesús, como hombre, pudo vencer al tentador. Por más de que Satanás trató varias veces de tentarlo y hacerlo caer, Jesús no cayó en tentación. Jesús venció la tentación. El primer Adán cayó en tentación, pero Jesús no cayó en tentación. ¿Y cómo preparó el Espíritu Santo a Jesús para ese momento? Lo llevó a un ayuno de 40 días y 40 noches. Recordemos que el Espíritu Santo había descendido sobre él y sería justamente el Espíritu Santo quien lo fortalecería para enfrentar la tentación. Jesús fue llevado al desierto para pasar un tiempo muy importante con Dios su Padre. Antes de empezar su ministerio en la tierra pasó 40 días en oración y comunión exclusiva con Dios. Lo que vamos a ver después de este relato es que Jesús inicia su ministerio público, pero antes de eso él va en ayuno ante el Señor. Antes de empezar ese ministerio tan poderoso, tan glorioso, Jesús se apartó de las personas, se apartó de los quehaceres diarios para estar en comunión íntima con Dios. Ahora, quiero que miremos un detalle muy importante que nos relata Mateo en el versículo 2. Dice, durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. La pregunta es, ¿por qué 40 días y por qué 40 noches? Y tratando de investigar un poco sobre el tema encontré esto que me parece muy interesante. Y es que recordemos que cuando Moisés recibió las tablas de la ley, estuvo en el monte con Dios 40 días y 40 noches. Les voy a leer Deuteronomio 9, 15 al 17 dice, así que mientras el monte seguía ardiendo en llamas, di la vuelta y comencé a bajar. En las manos llevaba las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Abajo, ante mis ojos, pude ver que ustedes habían pecado contra el Señor su Dios. Habían fundido oro y se habían hecho un becerro. Qué pronto se apartaron del camino que el Señor les había ordenado seguir. Entonces tomé las tablas de piedra y las tiré al suelo y se partieron en pedazos a la vista de todos. Después de que Moisés desciende del monte con las tablas de los mandamientos escritos con el dedo de Dios sobre piedra, Moisés desciende y encuentra que el pueblo, en lugar de estar preparado para recibir esos mandamientos de Dios, en lugar de seguir en santidad, porque Dios los había llamado a ser su pueblo, los encontró adorando al becerro de oro, los encontró adorando un ídolo. Y entonces en ese momento lo que nos relata la escritura en Deuteronomio es que Moisés
lleno de ira santa, rompe esas tablas que eran el símbolo del pacto de Dios con ellos. Pero mira lo que pasa después, Deuteronomio 9, 18 y 19. Luego me postré hasta el suelo delante del Señor y estuve allí otros 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua debido al pecado tan grande que ustedes habían cometido al hacer lo que el Señor odiaba, con lo cual provocaron su enojo. Tuve miedo de que ese enojo tan intenso del Señor, que lo volvió contra ustedes, lo llevara a destruirlos. Pero una vez más, Él me escuchó. Después de un tiempo, Dios lleva a Moisés 40 días y 40 noches para escribir nuevamente esos mandamientos. Durante esos 40 días, Moisés, ¿qué fue lo que estuvo haciendo? Pidiendo perdón por el pecado del pueblo y le rogó que su presencia fuera con ellos, que hiciera de ellos su posesión más preciada. Moisés logra, con su oración, que Dios los perdone. Ahora, volviendo al texto con el que iniciamos, antes de que Jesús iniciara su ministerio, también estuvo 40 días y 40 noches en ayuno. Jesús estuvo estos 40 días pidiendo perdón a Dios por el inmenso pecado de los suyos. Los seres humanos se han apartado del camino que Dios les ha ordenado, pecado que había provocado el enojo de Dios, pecado que hizo que Dios se pusiera en contra del hombre, pecado que hace que un Dios justo deba castigar a quienes lo cometen. Es por eso que Jesús estuvo ayunando todos estos días, porque lo que Jesús haría después de ello obedece a la voluntad de Dios de perdonar el pecado de los hombres. Jesús nos muestra que por medio de su Espíritu somos fortalecidos para vencer las tentaciones. Así que si tú eres tentado, debes acudir al Señor y que su Espíritu te fortalezca en tu debilidad. Para ello necesitamos pasar a tiempo a solas con Dios a diario para orar y para meditar en su palabra. Pero también recordemos que Jesús se apartó 40 días y 40 noches para humillarse ante Dios, pidiendo perdón por nuestros muchos pecados. Que en este día goces de la fortaleza del Espíritu para vencer la tentación, recordando que Dios perdona tus pecados si los confiesas. Dios te bendiga. Un feliz día.